Hemos visto que justamente el modelo de priorización que está planteando el proyecto como tal, tal vez resalta esa característica de ser muy flexible, ¿no es cierto?, adaptable a las distintas condiciones que manejamos. Desde su óptica, desde su experiencia, desde justamente las actividades que manejan en cada uno de sus frentes de acción, me gustaría conocer cómo ven ustedes la aplicación de este modelo, considerando obviamente la gran flexibilidad y adaptabilidad que tiene hacia distintos escenarios, ¿no? Y cómo esto puede entonces trascender en cambios, por ejemplo, de política pública, como se ha indicado, o de actividades ya de gestión, ¿no es cierto?, en el territorio como tal. Cuando ya se entiende la flexibilidad, la gente va a entender pues como la versatilidad de los usos. Creo que existen como múltiples posibilidades y más en contextos de nuestros países, que casi todos pues los países amazónicos son países en los que lo ambiental queda como con recursos muy limitados desde financieros, técnicos, y esto se convierte básicamente en una herramienta de fácil acceso, disponible, pues con datos de muy alta calidad, digamos, que podrían permitir a gestores desde lo local o lo nacional hacer diferentes tipos de ejercicios de planificación y ordenamiento del territorio. Algunos de ellos, por ejemplo, podrían pues identificar qué es lo que, pues cuando estoy haciendo planeación desde la agricultura o desde la infraestructura, ¿cierto?, como identificar qué es lo que está en juego cuando yo estoy planeando un proyecto de desarrollo, digamos. Entonces, ¿qué ecosistemas pues, estoy involucrando, en cuáles voy a impactar, qué es lo que puedo perder irreversiblemente, por ejemplo, o también desde otra planificación, que como lo mencionó Carolina, qué cosas puedo hacer para restaurar y mejorar el bienestar, o qué acciones puedo tomar para que las comunidades que viven en esos territorios, digamos, pues puedan seguir usando esos servicios ecosistémicos que le brindan los humedales, o también mejorar el uso o el bienestar de las comunidades a través de mejorar la calidad o la salud de los ecosistemas acuáticos. Creo que pues depende un poco ya de la creatividad de los gestores, pero me parece que tiene usos a múltiples niveles, incluso para la sociedad civil, que pues hay muchos movimientos actualmente como de reclamo de los derechos, de proteger, ¿cierto?, de cubrir lo que el gobierno no llegan, digamos, pues esto se vuelve una herramienta de reconocimiento del territorio y de argumentación, de tener con datos confiables herramientas para exigir a sus gobiernos de diferentes niveles pues protección o acciones concretas. ¿Cómo este modelo puede beneficiarles a ustedes como comunidades indígenas, como comunidades nativas en la región, que son un componente fundamental para este diseño de mapeo? Y sabemos que justamente los conocimientos ancestrales, esa cosmovisión que ustedes tienen, es fundamental porque ustedes están viviendo en los humedales y tienen una concepción distinta del beneficio de estos humedales. Bueno, nosotros desde esta mirada que podemos ver sobre más que todo, primero felicitar y agradecer el trabajo que han hecho a través de esta red que están conformada con RAIZ. Me parece bastante importante y nos permite también interactuar los conocimientos que tenemos los pueblos indígenas en relación, ¿no?, de poder tener esa vinculación, de estar con los humedales y el valor que tienen nuestros humedales en la vida de muchos de nuestros hermanos amazónicos, viviendo con esas realidades, ¿no? Y entonces, cuán importante es seguir viendo a raíz de todas estas experiencias que se hayan podido construir, quizás con cómo interactuar de manera también participativas en estos procesos con los pueblos indígenas, ¿no?, en las futuras priorizaciones que se puedan dar
con estos nuevos proyectos, nuevos enfoques, ya teniendo todas estas experiencias que se han mostrado en este trabajo, ¿no? que ha tomado bastante tiempo, y esta información, ¿no? de verdad nos sirve de mucho, pero también tener las informaciones que son muy asertivas, de manera muy locales, que también trabajamos en los procesos de los mapeos, que muchas veces tampoco está reconocido oficialmente, ¿no? Quisiéramos que también el Estado reconozca el esfuerzo que también nosotros hacemos, ¿no? En los ordenamientos que tenemos los pueblos de nivel territorial. Y muchas veces podemos tener las identificaciones, ¿no? mostrado de manera satelital, pero en cambio la diferencia de nuestros trabajos que hacemos los pueblos indígenas es tener identificado las áreas donde tenemos, ¿no? el control del territorio, identificado el territorio con hitos, ¿no? Con trochas de maneras participativas, ¿no? con acompañamientos propios de nuestros propios hermanos que hacen este trabajo, ¿no? Pero no se ve, pues, ¿no? Entonces, a la comparación de unas áreas que siempre se han denominado en las áreas naturales protegidas, en las reservas nacionales, que no tienen definiciones de hito, ¿no? Y con pocas personas no vamos a poder tener el control, ¿no? la real gobernanza que quisiéramos mostrarle, ¿no? Entonces, la garantía de los procesos a seguir manteniendo estos recursos, ¿no? queda la posibilidad en las comunidades, porque hay más población que no necesita tener un sueldo para cuidar su territorio, ¿no? Con todo lo que hoy nos demuestra de poder tener el control territorial basado a las amenazas que también pueden surgir. Hoy lo estamos pasando, ¿no? con las actividades ilícitas, con la minería y otras actividades más que se dan en el territorio, ¿no? Entonces, yo tomo de mucha referencia y de este trabajo que se están haciendo, ¿no? y pedir, ¿no? de que realmente como Arnaldo nos ha dejado en esta apertura del valor del trabajo, de tener el sistema de alertas tempranas, y eso lo manejamos, pero nosotros, ¿a quién reportamos estas alertas tempranas? Que no estamos compartiendo esfuerzos en esto, ¿no? Por ejemplo, los pueblos indígenas tenemos trabajos de mapeo, tenemos nuestra zonificación propias, pero ¿quién reconoce, no? ¿Quién le oficializa esos conocimientos, no? Entonces, tener estas redes, manejar estos sistemas, para nosotros también es bien. Nosotros mostrarles esa condición, mostrarles esa capacidad, los pueblos no estamos sin hacer nada también en el territorio, ¿no? Hay el ordenamiento territorial, que muchas veces no hay voluntad del Estado, pero ¿quién hacemos estas iniciativas? Lo hacemos nosotros, ¿no? Es igualito si buscamos una ley, ¿no? por los pueblos indígenas, si nosotros no lo planteamos, nadie lo va a plantear. Pues incidir en eso, ¿no? Seguir proponiendo alternativas como estos tipos, creo que para nosotros y para toda la humanidad, ¿no? va a servir de mucho, ¿no? en seguir aportando, seguir resistiendo, contribuyendo con los ecosistemas que son fuente de vida para nuestra sociedad en el medio al cual nosotros vivimos, ¿no? Y un contexto que tiene muchos procesos de reconocer la espiritualidad, los temas culturales, los temas de vivencias, pues es el valor fundamental que nosotros consideramos como fuente de vida para nuestra sociedad en ese medio al cual nos encontramos. Gracias, Hamner, por tu respuesta. En realidad se pone de manifiesto y queda claro que las necesidades y las expectativas que ustedes tienen como pueblos ancestrales e indígenas es crucial y fundamental para la región. Eso va de la mano, obviamente, con los temas de gobernanza, y justamente lo que genera el proyecto, lo que está dando como resultados es obtener esos insumos que le permitan justamente al gobierno tener claridad, y esto pueda, digamos, trascender a temas de política pública, donde se considere justamente la importancia de la participación de los pueblos y nacionalidades, como así nosotros lo estamos incorporando y le estamos dando gran valor
como parte de este proyecto, ¿no es cierto?, y de esta metodología como tal. Me gustaría entonces continuar con María Teresa, desde su perspectiva, desde su visión, desde el punto donde usted está, digamos, haciendo trabajo laboral. ¿Cómo ve usted esta aplicabilidad del modelo, tomando en cuenta esa flexibilidad que hemos mostrado, ¿no? En primer lugar, nosotros en Guatáneo hemos hecho un esfuerzo muy importante en trabajar de la mano desde el inicio con el Ministerio de Ecosocialismo, que es el ministerio que en principio se encarga de regular todo lo que tiene que ver, es lo que es el Ministerio del Ambiente en otros lugares. Nosotros iniciamos el trabajo de esa manera y no solamente a través de talleres, etcétera, sino más bien de una relación un poco más íntima, porque sentimos que la priorización técnica requiere definitivamente de voluntad política. Y eso hay que construirlo desde el inicio con los actores. No da para hacerlo de otra manera. Es muy difícil construir la data, construir el modelo, generar propuestas de políticas, si eso no se hace desde el minuto 1 con los tomadores de decisión. En ese sentido, bueno, por otra parte, creemos que la adaptabilidad del modelo que has mencionado previamente, en efecto, es su mayor fortaleza. En el caso de Venezuela, nosotros no teníamos ni siquiera identificados humedales en la Amazonía. Los humedales estaban más bien, el foco estaba puesto en la costa venezolana y no en la Amazonía. Y el proyecto y el modelo como tal nos ha permitido mostrar la existencia de humedales en 11 millones de hectáreas, casi 12 millones de hectáreas, que es realmente impresionante, ¿no? Pasar de 0 a 12 millones de hectáreas de territorio con humedales en la Amazonía venezolana. En términos de la aplicabilidad, yo creo que también es importante considerar la posibilidad de en un segundo momento incorporar otros criterios específicos o variables específicas para los modelos que permitan construir eso que mencionaba el colega peruano hace un rato y que tiene que ver con la posibilidad de mirar la data, la información y los resultados desde una perspectiva nacional que permita realmente que estos resultados contribuyan con las políticas públicas nacionales. Es decir, el modelo es regional, desde RAIS, por supuesto para nosotros es importantísimo mostrar esto en el marco del sistema del bioma amazónico, pero es verdad que necesitamos profundizar metodológicamente y bueno, y a nivel ya de resultados de data en escalas nacionales que permitan que los actores tomadores de decisión puedan en efecto tener esta herramienta como una herramienta útil para tomas de decisión. Rápidamente creemos también, digamos, o sea, de los aportes que hemos tenido a lo largo del proyecto y de los resultados que hemos podido ver, pensamos que la integración intersectorial digamos, de los tomadores de decisión públicas son fundamentales. No basta con trabajar solamente, en nuestro caso, con el Ministerio de Ecosocialismo, ¿no? Que es el Ministerio del Ambiente, toca incorporar Ministerio de Salud, ministerios que estén vinculados con desarrollo social, etcétera, agricultura, porque los humedales, por un lado, otorgan beneficios a la población y al ecosistema, pero al revés también, ¿no? Todo lo que sucede alrededor de los humedales o en los humedales tiene un impacto muy, bueno, muy fuerte en la salud ecosistémica. Y bueno, finalmente, y apoyando lo que viene diciendo Hammer, al menos en nuestro caso es relevantísima la incorporación de los pueblos indígenas como constructores de las políticas públicas, ¿no? No solamente como personas que viven en estos espacios, sino como grupos que tienen una sabiduría ancestral y una relación con su medio ambiente, digamos, desde lo tradicional, muy equilibrada. No basta, ¿no? No basta solamente con invitarlos a las reuniones, con mapearlos. Nosotros creemos de verdad que para que esto tenga una gobernabilidad posible, deben participar
al igual que los actores que toman decisiones, los actores públicos, desde el inicio en los procesos de elaboración de metodologías, de elaboración del dato, etcétera, ¿no? Entonces, eso. El haber ejemplificado vivamente que Venezuela ahora identifica alrededor de 11 millones de hectáreas, me parece, que dijo, de humedales, es ya un paso importantísimo y refleja justamente cómo el proyecto está contribuyendo a este tipo de cosas, ¿no? Y es justamente lo que queríamos, ese es el objetivo del proyecto. Y obviamente, si es que a eso traducimos también las necesidades de esfuerzo de política pública a nivel de Estado para mejorar la toma de decisiones y nosotros como proyecto poder entonces suministrar ese tipo de información para facilitar este proceso, es fundamental. Y eso es lo que creo que estamos consiguiendo y nos alegra desde nuestro lado. ¿Cómo este conocimiento se puede hacer realidad? De mi institución, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, estos datos que ustedes han elaborado, obtenido, son fabulosos. Sinceramente son fabulosos, impresionantes. Existe mucho conocimiento biofísico que concuerda perfectamente con lo que presentó Carolina. Tiene que haber integridad ecológica y esta data justamente ayuda a eso. Y el modelo que mencionó Carolina, bueno, el bienestar humano. Quizás ahí eso toma más tiempo y comprensión. Muchas veces cada país y cada región, hablo como peruano, ¿no? Aquí en el Perú tenemos diferentes regiones y cada uno con sus propias características sociales, económicas. Y si lo miramos desde el punto de vista de humedales, mire, hay diferencias entre humedales y humedales. Y todos son importantes, ¿eh? Y por último, dentro de ese esquema de la actividad humana que forma la parte fundamental, justamente para poder tener socios, para conservar y manejar mejor nuestros humedales amazónicos. Y siempre acá en el Perú, lo mencionan mis colegas dentro del Comité Nacional de Humedales y otros espacios, le digo, todos los humedales son importantes, pero cuando ya hablamos de humedales amazónicos, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de otra dimensión. En el Perú, más o menos el 90% de humedales son humedales amazónicos. La 10ª parte de la superficie del Perú son humedales amazónicos. Entonces ahí tenemos que mirarlo en ese contexto, pues. Yo quiero mucho a mis paisanos de los Andes, de la costa, que donde hay muchos humedales tienen que ser bien manejados, bien conservados. Pero no podemos uniformizar la gestión de los humedales a nivel peruano sin tener en cuenta las peculiaridades de los humedales amazónicos. Existe tanta riqueza, existe tantas potencialidades y tantas limitaciones, vacíos de información, que tenemos que incidir en eso para poder darles el paquete completo o casi completo a los tomadores de decisión, para que los humedales amazónicos sean bien manejados. Siempre pongo como ejemplo, aquí Carolina menciona esa foto, en Belén, en Iquitos. Mire, es patético esa foto, ¿no? Pero esa es la realidad. Y estamos frente a Iquitos, la ciudad más grande amazónica del Perú, y que al frente de Iquitos existen más o menos unos 50.000 hectáreas de humedales, con suelos fértiles, porque los depósitos, material que viene de los Andes se depositan en los humedales. Sin embargo, ahí vive la gente más pobre. Y estamos frente al mercado más grande que tiene la Amazonía peruana, Iquitos. Algo no estamos haciendo del todo bien. Frente a Iquitos, no necesitamos ir a 1 hora, 2 horas, sino agarrar tu motocar y llegas ahí en 30 minutos. Y eso, en 15 minutos llegas a ese lugar. Entonces tenemos que pisar tierra, manejar canoa y ver cómo podemos articularnos mejor para dar solución a esos temas. Otro ejemplo que siempre menciono es el caso de Pucallpa. Ustedes han estado en Pucallpa. En Pucallpa existe ya un humedal urbano que vive más o menos unas 20.000 personas. El cauce del río está por cambiar y se va a ir directamente a donde están viviendo esas 20.000 personas. Mire, entonces tenemos que ponernos las pilas, tanto el sector académico, las poblaciones locales y las autoridades, ver cómo podemos pisar tierra, manejar canoa y dar solución a estos problemas
graves que tienen los humedales amazónicos. Entonces es un reto, no es nada fácil justamente dar una gestión adecuada a estos humedales, pero en el caso peruano, por ejemplo, existen 7 instituciones del Estado que tienen mandato sobre los humedales, 7, pero que es muy complicado ponernos de acuerdo, ¿no? Por eso siempre menciono, para ponernos de acuerdo a ese nivel y dar soluciones a problemas cada vez está siendo más graves, tenemos que ir al más alto nivel si queremos hacer incidencia, al más alto nivel, sea a nivel ministerial o sea a nivel presidencial inclusive, para decir, señores, acá tenemos un serio problema de gestión de los humedales amazónicos. Tenemos que ponernos de acuerdo y ustedes no se imaginan el peso que tienen justamente las comunidades locales que viven en los humedales. Es el peso más poderoso. Y no hablamos solamente de comunidades indígenas, sino de comunidades ribereñas. Entonces tienen un peso fabuloso si queremos hacer incidencia política a nivel nacional. Un valor muy importante de esto, de la herramienta, es cuantificar. Cuando cuantificamos y podemos decir, dar números y decir cuánto hay de cada cosa, podemos comunicar, y cuando podemos comunicar, pues podemos hacer que la gente entienda, aproximar, generar empatía, generar pues como lazos hacia los objetivos que tengamos. Entonces creo que pues como un valor muy importante es poder cuantificar y dejar de hacer invisibles los humedales, porque son, o sea, están ahí, vivimos en ellos, pero no están los mapas, no los cuantificamos, aparecen como cuerpos de agua en algunas de las clasificaciones, y no son un cuerpo de agua es una piscina, un cuerpo de agua es un tanque, es un tubo. En cambio estos son ecosistemas, son sistemas vivos de socioecosistemas, o sea, en los que vive y de los que viven personas. Me gustaría empezar con María Teresa. En el contexto venezolano, ¿qué oportunidades se han identificado para vincular el modelo de priorización con instrumentos existentes como las áreas protegidas, la planificación territorial y el proceso de cambio de uso del suelo? No, pues otra vez, repitiendo el tema de la flexibilidad del modelo, ¿no?, que me parece fundamental para la aplicabilidad en los distintos países. El modelo de priorización, en efecto, ofrece un contexto, un marco lo suficientemente amplio que puede perfectamente dialogar con las distintas herramientas de conservación actuales en Venezuela, ¿no? Creemos que en ese sentido el modelo multicriterio puede servir como una herramienta técnica que permita hacer incidencia política, pero trascendiendo lo que de manera clásica se hace desde un Ministerio del Ambiente, que es solamente mirar el criterio de la integridad ecológica, ¿no? Entonces, no se trataría, nosotros hemos pensado y lo hemos pensado con el Ministerio de Ecosocialismo, no se trataría de modificar áreas naturales protegidas, sino profundizar en el análisis para poder profundizar en la política pública apropiada, ¿no? Entonces nos parece que en ese sentido el modelo de priorización ofrece una oportunidad muy importante. A lo largo de estos años de trabajo y con esta intención de tener impacto desde el minuto 1 en el proceso de trabajo del proyecto, nosotros hicimos un esfuerzo en hacer pues los talleres que estaban previstos, pero múltiples reuniones y acercamiento al Ministerio de Ecosocialismo, que sigue siendo en todo caso el Ministerio Rector, para ver cómo lográbamos abrir oportunidades reales en un contexto político tan complejo como el venezolano. Y lo primero es esto, nos permitió visualizar por primera vez algo que no estaba en el inventario de humedales, que son estas 11.7 millones de hectáreas de humedales amazónicos. En segundo lugar, se abrió la oportunidad por primera vez de empezar a pensar en la creación de un sitio Ramsar en la Amazonía venezolana. Los sitios Ramsar en Venezuela están fuera de la Amazonía. En tercer lugar, pues estamos trabajando ya en la posibilidad de la actualización del inventario, que eso ya también es importantísimo porque permite ponerle el ojo concreto desde la perspectiva de políticas públicas a unos territorios que no están actualizados, ¿no?, en términos de humedales. Logramos avanzar y esperamos poder seguir avanzando este año en la propuesta de una resolución interministerial para la conservación de los humedales, pero con esta perspectiva multisectorial.
Y finalmente, una cosa que no es menor, que ha sido la inclusión de los humedales en, digamos, la política pública más grande que tiene Venezuela en materia ambiental, que se llama la Misión Madre Tierra, y que nada más con incorporar la mención a los humedales ya nos abre una puerta para generar políticas públicas específicas de cara a la conservación de los humedales. ¿Cómo logramos que los tomadores de decisión utilicen realmente esta herramienta para resolver o identificar las tensiones entre conservación, necesidad social, garantizando que los humedales generen beneficios tangibles para la gente en las comunidades? Si bien existen organizaciones, ministerios, por ejemplo, nos mencionó perfectamente Arnaldo en la OTCA, que ellos se comunican a nivel diplomático. Me parece bien, fabuloso. Pero junto a eso tenemos que caminar también nacionalmente, articularnos entre instituciones. Y no solamente a nivel de ministerio, ¿no? Tenemos que trabajar directamente con los hombres y mujeres de pie y de canoa. Digo de canoa porque estamos hablando de humedales. Y ahí muchas poblaciones se movilizan en canoa. Entonces tenemos que ir de una forma paralela. Yo voy a mencionar solamente un ejemplo. Quizás no suena muy simpático hablar de tu institución o de ti mismo sobre un ejemplo. Cuando nosotros iniciamos el trabajo de humedales, turberas en la Amazonía peruana, apuntamos a los aguajales, a los burichales, como lo llaman en Brasil, o a los como cananguchales en Colombia. ¿Y por qué esas áreas? Porque habíamos hecho ya un mapeo previo a nivel amazónico, que existen más o menos de 3 millones de hectáreas de aguajales en el Datén de Marañón. ¿Y por qué es importante, digamos, los aguajales? Porque justamente alimento a mucha fauna, alimento, crea trabajo a muchas poblaciones locales, porque el aguaje en el Perú es algo amazónico, es algo muy importante, ¿eh? El que no come aguaje en la Amazonía no es amazónico, eso es un fruto muy agradable y que crea trabajo. Más de 5.000 familias dependen directamente de los aguajales. Entonces tenemos ese espacio. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que todos nos articulemos? Pues ahí comenzó el día a trabajar articulando justamente con esos sectores, primeramente desde el punto de vista ecológico, ambiental, conservación de la biodiversidad, creación de trabajo, creación de empleo, y cómo se conjuga eso bien con el agua, con los pescadores, y venir el otro reto, cómo lo hacemos eso sostenible. Entonces ahí la cosa es mucho más complicada. Pero lo importante es conservar esa articulación e ir mejorando. Cuando se habla ya de aguaje, no es solamente local, sino existen algunas compañías, algunas iniciativas de ver el aguaje como un frutal amazónico internacional. Porque miren, en el Perú tenemos cerca de 5 millones de hectáreas de aguajales que necesitan ser bien manejados por las poblaciones locales principalmente, porque ellos están directamente involucrados en eso, y que tenga, digamos, una articulación en el gobierno y que tenga también articulación con el mercado. Mire, es una propuesta, es una iniciativa, es una apuesta de ganador para todos. Si conservamos bien esos aguajales, conservamos bien esas turberas que están bajo de aguajales, son enormes bolsones, justamente ayudan a luchar contra el cambio climático y genera trabajo para las poblaciones locales. Mire, estamos de ganadores conservando bien los aguajales y las turberas amazónicas. ¿Cómo podría una autoridad ambiental nacional, por ejemplo, local, incorporar este tipo de priorización en la gestión integrada de cuencas hidrográficas desde esa visión, ¿no es cierto? Considerando además que, claro, desde tu experticia y de tu conocimiento, la dinámica hidrobiológica de estos ecosistemas son bastante complejas y difíciles de entender. ¿Cómo ves esa posibilidad? Pues las autoridades tienen que manejar las cuencas y al manejar, si es una gestión integrada, tienen que entender, ¿cierto? Y eso es algo que pone de manifiesto el modelo, es que la salud de un ecosistema o la integridad pues no se compone solamente, pues tiene múltiples componentes o diferentes niveles, ¿no? Entonces hablamos de la cantidad del agua, de la calidad del agua, del estado o naturalidad de la cuenca, y por eso entonces se incluyen los fuegos, la deforestación, pues, y también de la conectividad, ¿cierto? Entonces, cuando
o sea, cuando ya un gestor, independientemente, digamos, de si a nivel nacional o a nivel local, pues tiene las herramientas y tiene las capas que le pueden ayudar a identificar como cuáles son, o a identificar, no, a cuantificar cuáles son las capas que le miden la salud de los ecosistemas, también puede comenzar él a pensar, o ella, a pensar cuáles son las intervenciones que yo tengo que hacer como gestor de una cuenca, ¿cierto? Hablamos mucho se habla mucho pues también como cuando se habla de gestores de cuencas hidrográficas, se piensa principalmente en el agua, ¿cierto? Pero no, se dejan de lado una cantidad de cosas que sí están relacionadas con la salud de los ecosistemas acuáticos, pero que en el entendimiento de la sociedad, pues en general, pues no están como tan alineadas a los ecosistemas acuáticos. Pensamos que si hay agua, hay un ecosistema acuático y está saludable y ahí puedo echar peces y puedo sacar agua para el riego y agua para, pues, de consumo, ¿cierto? Y no es así, entonces creo que el modelo deja muy de manifiesto esto y pues puede ayudarlo también, pues como ya dije, a cuantificar, a divulgar, a comunicar y a identificar acciones necesarias para ese manejo a escala de cuenca. Además, pues una cosa que es muy importante es las diferentes escalas, ¿no? Cómo también mis decisiones van a impactar acciones o van a tener impacto en otras cuencas más abajo, porque las cuencas son sistemas jerárquicos, anidados y pues con una interdependencia enorme no solo entre las capas de salud de los ecosistemas, sino también entre los países y los gestores de esos ecosistemas. ¿Cómo ven que se pueda, digamos, trascender desde lo que ustedes hacen en territorio hacia los gobiernos? Es decir, para que ellos les escuchen, sientan y entiendan la importancia que cumplen los pueblos indígenas en toda esta problemática ambiental y de la conservación de los humedales, para realmente llegar con fuerza a formar parte, digamos, de esta iniciativa conjunta de conservación. Considerando el rol en el trabajo que siempre se ha venido haciendo y en el valor que se le tiene al territorio de manera integrada con todo lo que uno viene demostrando en los niveles de conservación, pues cómo que estas herramientas de trabajo de información científica, ¿no?, sirva para una mejor gestión de conservación y que pueda garantizar, ¿no?, el bienestar humano, no solamente en los recursos, ¿no?, viendo también que los temas de hídricas, ¿no?, muchas veces no están garantizados, no son muy óptimas para seguir garantizando la vida de muchas personas, ¿no? La gente que vive a la orilla de los ríos, ¿no?, está consumiendo aguas contaminadas, ¿no?, que van de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, ¿cómo esto también, ¿no?, nos pueden ayudar? Porque finalmente hay una contribución de seguir contribuyendo en la conservación de nuestros bosques, ¿no?, en los territorios inundables que son, ¿no? Entonces, que nosotros planteamos de que es un factor que debe ser considerados en la gestión de ¿no?, como hoy en el Perú, ¿no?, se crea el del 2015 la ley de humedales, ¿no?, reconociendo los servicios de humedales, pero cómo esta institución, ¿no?, pueda tener la articulación, ¿no?, para poder realmente ponerle en el ejercicio del valor que tiene en nuestros humedales, ¿no? Las informaciones están de las localizaciones que se dan a través de los satélites, pues yo no respondo a una solución real, ¿no? Lo que nosotros tenemos que actuar de manera muy territorial para tener informaciones concretas, porque
el construir un mapa satelital no responde de manera estátil con los reportes que uno puede tener de manera muy directa. Cada año van cambiando, ¿no? Pueden haber actividades que puedan poner en riesgo, como le decía, y van habiendo cambios, ¿no?, en esto. Eso es que de manera que otra vez hemos tenido un pedido desde la OTCA, ¿no?, desde el observatorio, ser parte en esos procesos de trabajo de información, ¿no?, cruzadas de información, que también puede servir como parte de nuestra incidencia en los trabajos que venimos haciendo a través de los estados, ¿no? Eso es lo que planteamos nosotros desde la COICA, y que en nuestros humedales pues no va a seguir siendo conservado, va a seguir habiendo resistencia de conservación por las tantas actividades que muchas veces también ponen en riesgo de nuestros humedales, ¿no? Por ejemplo, la pesca indiscriminada en los lugares, ¿no?, que no lo hace la comunidad, lo hacen personas que son fuera, que viven de la pesca, que viven en la ciudad y le tienen como una fuente de trabajo para su bienestar de esas personas. Sin embargo, las personas que viven ahí hacen los frenos, ¿no?, y finalmente salen amenazados, ¿no?, en los tiempos de los desoves, ¿no? Se va haciendo una pesca de manera irracional, ¿no?, que muchas veces no lo hacen esas personas, ¿no? ¿Qué hacer en eso? ¿Cómo fortalecer esas iniciativas de la fuerza de conservación, de seguir manteniendo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros pedimos, que debe haber un cambio de iniciativas, de consideración también para los pueblos indígenas, ¿no? El hecho que tengas una cultura no cambia de ser un ser humano con responsabilidades que también responden a seguir salvaguardando el medio natural. Muchas gracias, un aplauso para ustedes.